Muy buenos amigos, hoy es Nochebuena y os vamos a enseñar cómo es la Navidad en China. ¡Vamos! Esta es la iglesia católica más grande de Shaoxing y, como era de imaginar, hoy está especialmente ajetreada debido a los preparativos para la misa de gallo que se va a celebrar en unas horas. Este templo fue fundado en 1871 por un misionero francés y se halla en pleno casco antiguo de la ciudad, en un entorno de lo más pintoresco y destacando sobre el resto de edificios del vecindario. A nosotros nos gusta tanto vagar por estos canales y callejuelas que casi nos olvidamos de regresar a ver la celebración, pero creo que iba a ser difícil perdérsela con la cachotamborrada que habían organizado. Yo me sorprendí un poco cuando me enteré de que iban a hacer una procesión por la calle, sobre todo al ver que había una estación de policía pegada a la iglesia, pues en China la postura dominante es que las prácticas religiosas no deben invadir el espacio público. Pero bueno, ya veis que no pasó nada y que la procesión se llevó a cabo sin ningún problema, con su niño Jesús, sus monaguillos, sus incensarios y toda la pesca. A continuación se dio paso a una serie de actuaciones de lo más entretenidas, protagonizadas sobre todo por niños y jóvenes, y entre las que encontramos números de canto y baile de estilos bastante variados. Es curioso, pero a pesar de ser una realidad tan lejana, a mí todo este ambiente me trajo bastantes recuerdos de la niñez, porque fui educado en un colegio de monjas hasta los 12 años, aunque ya hace mucho que no practico ni me identifico con ninguna religión en particular. La verdad es que la iglesia estaba llena de gente, y sé que visto así puede dar la sensación de que el cristianismo triunfa en China, pero lo cierto es que su cifra oficial de seguidores no llega a los 30 millones, y aun siendo generosos y aumentándolos al doble, se quedarían en un 5% de la población total. Ahora bien, la Navidad goza de una popularidad mucho más grande que las fiestas de cualquier otra religión de salvación, muy por encima de cualquier celebración del budismo, que es el que más creyentes reúne con diferencia, y esto se debe sobre todo a que la Navidad funciona muy bien a la hora de aumentar las ventas. De hecho, yo nunca había visto tantos árboles de Navidad y tan bonitos como los que se ven en los centros comerciales de China, tanto dentro como fuera de ellos. Al final, hasta los pequeños comercios sucumben a la tentación de poner algo de decoración y ofrecer la oferta navideña de turno. La Navidad para mí es una fiesta de moda. Es muy popular entre los jóvenes y niños. También es un día para hacer las compras, porque hay muchos descuentos en las tiendas en internet. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Lele en que para la gran mayoría de los chinos la Navidad es una experiencia esencialmente de consumo. Y yo diría que también ofrece una forma de saborear los estándares de bienestar económico procedentes de Occidente, con eso de hacerse regalos y pegarse una buena comilona al estilo de lo que se supone que comemos por allá. Pero a mí me parece un poco injusto que insistamos con eso de que en China la Navidad es derroche y nada más, porque al fin y al cabo la mayoría de los occidentales en China tampoco la festejamos yendo a la iglesia, sino aprovechando la ocasión para celebrar que estamos juntos, decirnos cosas bonitas y permitirnos algún pequeño capricho después de un duro año de trabajo. Y si resulta que la fiesta de Nochebuena termina en algún bar y con unas copas de más, pues tampoco nos vamos a escandalizar, ¿verdad? Aunque para los chinos el día de Navidad no es festivo y hay que tener cuidado de no presentarse con una resaca tremenda. No vaya a ser que piensen que todo esto no es más que otra excusa para pegarnos una juerga. Bueno, eso es todo por este vídeo, pero antes de decir adiós, Javi quiere enseñaros una cosa. Sí, porque hoy es día de Navidad, he estado trabajando y mis estudiantes de español del primer curso me han dado unos regalos que me han hecho muchísima ilusión. Ellos sabían que me encanta comer galletas y bollos en leche al cacao soluble y han tenido el detallazo de regalarme este bote de Nesquik junto con un montón de dedicatorias preciosas. Además, me han regalado esta manzana, lo cual es típico de China en Nochebuena, aunque eso ya lo expliqué en un vídeo que subí hace 12 meses, el cual veréis a continuación y con el que podéis comparar la evolución de nuestro canal en su primer año de existencia. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por vuestro apoyo y hasta la próxima. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Adiós!